Vamos a Deuteronomios capítulo 11, verso 1. Y quiero hablar en esta mañana de la decisión más importante de tu vida de creyente. Y alguno dirá, la decisión más importante de creyente, ¿cuál es? Amar a Dios, dice el hermano. Algunos dicen la decisión más importante, haber entregado el corazón a Jesús. ¿Cuántos creen que esa es la decisión más importante que puede tomar una persona? Entregar su corazón al Señor. Pero luego que nos entregamos al Señor, la decisión más importante que podemos tomar es ser obedientes al Señor. Decirle que tenés al lado, tenés que ser obediente. Y mira lo que te digo, ¿por qué hablamos de decisión y no de sentimientos? Porque algunos cuando se le habla de obedecer, por allí dicen, yo no siento que tenga que hacer esto, ¿no? Pero no se trata de sentimiento. Estoy sintiendo obediencia. No, acá no es cuestión de sentimiento, aquí es una decisión. La obediencia es decisión. Y vamos a hablar en esta mañana de esa decisión tan importante que Dios ha puesto y especialmente algo tan importante que lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Tiene la Biblia abierta? Deuteronomios capítulo 11, verso 1. Amén. Dice así, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, cuando te acuerdes. Todos los días. ¿Cuánta cosa? Y todos los días. Ahora mira cómo sigue. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que han hecho con vosotros y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado hasta este lugar, y lo que hizo con Datán, Abiaram, hijo de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, su tienda y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que dice, seáis fortalecidos. Mire lo que dice, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, la tierra de la cual entras para tomarla. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembraba tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla, ¿qué dice? Es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas, ¿qué dice? De la lluvia del cielo. Tierra de la cual, ¿qué dice? Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Tremendo esto. El versículo 26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cierra tus ojos, te invito por un momento. Hemos pedido que el Señor nos revele en esta mañana, pero vamos una vez más rogar por esa presencia del Señor, ese Espíritu Santo de Dios,
por allí si hay algo que el enemigo está actuando, tratando de robar eso, en este momento robar la palabra. Yo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza del enemigo, todo intento de Satanás por robar la palabra del corazón. Y tu palabra, Señor, se manifieste, sea presentada y sea recibida, Señor, conforme y de acuerdo, por lo cual ella es enviada en esta mañana. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Nuestras decisiones determinan lo que vendrá a nuestra vida. Vuelvo a decirlo. Tus decisiones, mis decisiones, determinan lo que ha de venir sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuántos saben qué es lo que le va a venir este año? Algunos me hacen así, ¿no? Algunos le vuela la cabeza allí pensando a ver qué querrá el pastor decir con esto. ¿Saben que muchas veces pensamos que lo que nos viene son cuestiones porque nos tocó? Así me tocó en suerte, así me tocó la vida. Pero cuando tú entregas tu corazón al Señor, tienes que entender esta verdad, que nuestras decisiones determinan, en realidad lo que determina nuestro futuro, lo que determina lo que va a venir a nuestra vida, son las decisiones que tomemos. De alguna manera nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy, ¿es así o no? Si usted trabaja hoy, esta semana, ¿qué va a pasar al fin de semana? ¿O al fin de mes? ¿Viene el cheque? ¿Sí o no? Por lo menos debería. Para eso trabaja. Usted no va a trabajar porque le gusta el trabajo, porque bueno, es cierto, nos gusta el trabajo. Yo recuerdo un patrón que trabajaba yo todo el mes, cuando iba a cobrar me daba una partecita. Yo decía, ¿pero y esto? Decía, ¿necesitas más? Y yo digo, no, ¿para qué crees que trabajo? ¿No? ¿Pero y qué necesitas? A ver. Y para ver si de acuerdo a lo que yo necesitaba era lo que me iba a dar. Yo decía, pero es mi dinero. Yo trabajé para esto. Si usted trabaja, sabe lo que le va a venir a fin de mes. Si usted come mucho, ¿qué va a pasar? No piense adelgazar, ¿verdad? Usted va a engordar. Si usted no come, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar. Y probablemente hasta se va a morir. Bueno, no lo estoy asustando con esto, ¿no? Pero tenemos que entender que nuestras decisiones determinan mucho más de lo que nosotros pensamos nuestra vida. Y así es en el terreno, en todas las áreas de los terrenos de nuestra vida. Esto fue lo que el Señor trató de mostrarle y enseñarle al pueblo de Israel cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dios los había rescatado de Egipto, Dios los había sacado de esclavitud con una visión, con un propósito, darle una tierra maravillosa. ¿Qué dice de esta tierra? ¿Qué leíamos? Tierra de vegas, que no hay que andar, decía, el Señor le decía a estos israelitas, y mire lo que estamos hablando de la primera generación de israelitas, los que habían estado en Egipto. Dice, esta tierra que Dios te da no es como la tierra de Egipto, seca, árida, que ustedes tenían que estar allí con un lado. Mire, no sé cómo sería el sistema que trabajaban, pero usaban las manos y los pies, ¿no? Porque dice, con la mano ponían la semilla, pero con el pie allí iban regando. No sé cómo era el proceso de cómo ellas tenían que ir poniendo el agua, porque no estaba el agua, había que traerla. Dice, pero esta tierra la cual Dios te da es una tierra bendecida, una tierra donde los ojos de Dios están todo el día sobre ella. El Señor hace llover, dice, sobre ella, de tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año
hasta el fin del año. Era algo extraordinario. Ellos estaban entrando en algo que nunca habían tenido, alcanzando algo que nunca habían tenido. Esto era un regalo de Dios. Pero antes de entrar, el Señor llama a la generación de los más viejitos, y le dije, mire que lo que le estoy diciendo ahora no le estoy diciendo a sus hijos que no saben, no entienden, no pueden comprender. Yo lo que le estoy diciendo es a ustedes que entienden bien cómo funciona esto. Le estoy hablando a ustedes que vieron bien cómo salieron de Egipto, que saben bien cómo Dios estuvo con ustedes en los momentos difíciles, cuando por allí no habían recursos, cuando allí no habían medios, cuando ustedes estaban sufriendo y que Él te sacó de esa situación. Quiero hablar con ustedes que saben bien de esto. Quiero hablar con ustedes que saben bien lo que pasó cuando hubieron quienes entre el pueblo desobedecieron, murmuraron, se enojaron, blasfemaron contra el Señor, y cómo Dios no tuvo, como dice, ningún pelo en la lengua, ni tuvo ningún recato de allí traer juicio sobre ellos, y dice, los tragó vivos, como pasó el caso. Y dice, yo no estoy hablando de gente que no ha escuchado, no estoy hablando de gente que no sabe cómo funciona esto. Le estoy hablando a ustedes que lo vivieron, le estoy hablando a ustedes que han experimentado, le estoy hablando a ustedes que han conocido, aunque sea lo que han visto, lo que han vivido, que han tenido ya una experiencia con el Señor. A ustedes les hablo, para que cuando entre en la tierra sepan que delante de ustedes está de un lado la bendición y del otro la maldición. Pongo delante de ustedes la maldición y la bendición. Ahora les toca a ustedes decidir cuál van a seguir. Ya no es mi responsabilidad, dice el Señor. Ya no es mi decisión, sino que es la decisión de ustedes. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartare de los caminos que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Queridos hermanos, yo creo que de los que estamos aquí, de alguna manera algo hemos conocido del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y pueden decir, yo algo conozco de Dios? Algo sé de Dios, una experiencia he tenido con Dios. Hay algo que me trae. Si tú estás aquí cada domingo, no es porque te gusta la cara del pastor, no es porque simplemente te gusta la alabanza, no es porque hay algo que te trae, hay una experiencia que te trae. Hay otros lugares quizás mucho más divertidos, hay otros lugares que te pueden brindar muchas otras cosas. Pero ¿por qué estás aquí? Porque en algo has conocido al Señor, en algo has oído al Señor, en algo sabes de la palabra de Dios. Y no es excusa cuando decimos yo no sabía, no conocía. Conocemos algo del Señor, y en esta mañana esta palabra es para ti. Esta palabra es para tu corazón, para aquel que conoces y sabe. A ti el Señor te habla. Dios no está hablando a alguien que no conoce. Dios no está hablando a alguien que no entiende. No hagas caso omiso a la voz de Dios en esta mañana, porque Dios está hablando a ti que conoces, a ti y a mí que sabemos. ¿Y qué le dice? Delante de ti está la bendición y la maldición. Hoy pongo delante de ti la bendición. Hoy pongo la opción. Y qué lindo es esto, que Dios creó al hombre con decisión. Uno de los atributos más maravillosos cuando Dios crea al hombre es que le dio esa capacidad de una decisión, el libre albedrío, de poder decidir esto o aquello. Pero una cosa tiene que quedar marcada, que desde el momento que Dios te ha dado libre albedrío, desde el momento que Dios te ha dado la capacidad de decidir, y desde el momento que tú conoces el Dios con quien estás caminando, ahí está, ahí hay una responsabilidad, ahí hay algo que tienes que conocer, que tus decisiones, mis decisiones, determinan lo que va a venir sobre tu vida. Si vives una vida de obediencia al Señor, pues tenés por hecho que las ventanas de la bendición van a venir, las puertas, las compuertas se van a abrir. La obediencia es esa compuerta que abre el río de la bendición de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana desean y anhelan el río de la bendición de Dios sobre su vida? Pero también conste que en la desobediencia también hay unas compuertas que se abren, y es el lodo, es la riada, la inmundicia de la maldición, de las consecuencias de la maldición. Usted ha visto esos acontecimientos tan tremendos que ocurren
cuando vienen esas, ¿cómo es que le dicen? Que es barro que desciende, ¿verdad? Lodo es deslave, ¿verdad? Y qué tremendo, porque sepulta pueblos enteros. Hace un tiempo atrás escuchaba, creo que de un pueblo, no recuerdo si era en Guatemala, que quedó totalmente sepultado el pueblo por esa riada, por ese deslave, un pueblo sepultado. Y quiero decirte, hay una humanidad, mira lo que te digo, hay una humanidad sepultada bajo la riada de la maldición del pecado. Y no estamos hablando solo de individuos, estamos hablando de una humanidad, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de ciudades, estamos hablando de naciones, estamos hablando de mucha gente, mucho pueblo inundado de estas cosas, de la maldición. ¿Por qué razón? Porque nuestras decisiones determinan si sobre nuestra vida va a venir bendición o si sobre nuestra vida va a venir maldición de Dios. Y como decíamos, así como lo que trabajas hoy va a dar el resultado de que mañana cobres tu sueldo, que el fin de mes cobre tu sueldo, el vivir una vida de obediencia hoy va a marcar la diferencia. Quiere decir que si hasta ahora no has obedecido al Señor, este es un llamado de atención del Señor, este es el tiempo, Dios pone delante de ti, Dios te ha llamado, te ha puesto en el camino del Señor, una tierra de bendición, una tierra de promesa, una vida en la cual Dios ha querido bendecirte. Dios te ha dado un hogar, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un montón de cosas de las cuales tú puedes cada domingo venir aquí y dar gracias a Dios. Y mucho más hay de Dios, porque Dios contempla y sus ojos están sobre aquellos que le buscan, le temen y le obedecen. Pero también lo contrario, la desobediencia trae esa maldición. Obedecer, podríamos decir entonces que es la decisión más importante luego de entregar el corazón al Señor. Y vamos a mirar en la Escritura algunos casos que la Biblia presenta de gente que desobedeció. La cuestión es, ¿por qué entonces desobedecemos? ¿Por qué entonces desobedecer? La Biblia, y quiero ir en esta mañana por 3 casos de desobediencia, o de la que la palabra de Dios habla sobre gente que desobedeció, o que por lo menos fueron llamados de atención sobre la desobediencia. La desobediencia, hermanos, no es algo que brota de por sí. La desobediencia es el fruto de una actitud. Viene como consecuencia de una actitud. Y quiero resaltar 3 actitudes que conducen a la desobediencia. Mientras que alimentemos esa actitud, mientras que estemos en esa posición, vamos a tener las puertas abiertas a la desobediencia. Mire, la primera de ellas, la primera actitud, cuando actuamos sin comprender el mundo espiritual y los principios que lo rigen. Vuelvo a reiterar, cuando actuamos sin comprender el mundo espiritual y los principios que lo rigen. Y quiero aclarar esto. Abra su Biblia en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Verso 6. Malaquías capítulo 3. Verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, que dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Mas qué dijiste? ¿Qué dijeron ellos? ¿En qué hemos de volvernos? Y el Señor le pregunta, ¿y robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y ellos dicen, ¿y en qué te hemos robado? ¿Sabe qué? Esto me hace pensar de un pueblo que no entiende las cosas. Usted tiene un hijo cuando dice, usted te portaste mal. Y yo, ¿y en qué me porté mal? Hizo la macana, hizo el mamarracho, hizo el mal comportamiento y todavía le dice, y usted dice, pero le da ganas de darle un no, de decirle, pero
Reacciona, muchacho, ¿no? Reacciona, chico. ¿De qué hice mal? ¿No? Pero el pueblo de Israel no entendía los principios espirituales, no entendía el mundo espiritual. Decirle que tenés al lado, tenés que abrir los ojos del mundo espiritual. Así como hay un mundo físico, un mundo material, y tú conoces el mundo físico, el mundo material, no te tirás del 6º piso para abajo por la ventana, porque sabés que hay un mundo natural, hay leyes naturales, hay una ley de la gravedad que te va a tirar hacia abajo y no vas a contar el cuento después. ¿Es así o no? Porque conoces el mundo material. Y el hombre ha avanzado y vive mejor en tantos aspectos porque ha desarrollado conocimiento de las leyes que rigen el mundo natural y estudiando las leyes que rigen el mundo natural y cuáles son las leyes que rigen el cuerpo humano. Ellos de alguna manera, el hombre ha estudiado y esto ha facilitado una mejor calidad de vida, ¿es así o no? Conociendo estas leyes. Pero muchas veces, y siempre pasa, que el ser humano desarrolla tanto en este aspecto, pero en el aspecto espiritual sus ojos están vendados. Todo lo limita a lo material y no pueden comprender cómo funciona lo material. Y el Señor le estaba diciendo, ustedes, al pueblo de Israel le dice, ustedes están para entrar en esta tierra nueva, esta tierra de bendición, esta tierra donde dice, los ojos de Jehová están sobre ella. Algo espiritual. Quiere decir que esa tierra funcionaba así. Esa tierra daría fruto. Esa tierra produciría lo que produciría. No era simplemente porque le había favorecido, simplemente allí había tocado ese terreno. Bueno, por casualidad ocurrió así. No, dice porque los ojos del Señor estaban allí. Y tenés que entender que si algo vas a lograr, si algo va a pasar, si algo va a suceder en tu vida, es porque los ojos del Señor están sobre tu vida. Cuando el profeta Jeremías hablaba allí en Lamentaciones, dice que el hombre, bueno le es al hombre llevar desde su juventud el yugo, dice, porque dice, es Dios, de Dios recibimos lo bueno y lo malo. Todo sale de boca de Dios. No dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que de la boca de Dios puede salir algo malo? ¿Cómo de la boca de Dios puede salir también lo malo, no solamente lo bueno? Pues claro que sí. Todo, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que tenemos que entender, que rige sobre las cosas. Y ese mundo espiritual depende de la boca de Dios en gran parte, en este sentido. Dios allí, cuando el hombre obedece, hay bendición de Dios. Cuando el hombre desobedece, allí viene maldición de parte. Ya lo ha dicho Dios en su palabra y vienen las consecuencias. Y esto no lo podemos cambiar. Vení, hermano, vení aquí, ya que está bien aquí, no sé si me va a salir. Mira, Dios te bendiga ricamente, hermano. No, perdón, hermano, no quiero sacar el brazo del lugar. No me da para eso, ¿no? Pero a veces queremos hacer esto con Dios. Torcerle el brazo a Dios. Gracias. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No hay manera de torcerle el brazo a Dios. Hay leyes espirituales que rigen. Hay leyes espirituales. Hay un mundo espiritual del cual tenemos que ser conscientes. Y el pueblo de Israel allí, cuando leemos en Malaquías, no estaban conscientes de que el Señor había dicho que si ellos cumplían con la ley de Dios, las puertas de los cielos iban a estar abiertas. Y dice, y reprenderé por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás, el diablo. Y que Cristo dice, porque me tocó un vecino así, porque me tocó el patrón así, porque aquel me hizo esto y porque aquel lo otro. Pero no nos damos cuenta muchas veces de todo el trabajo espiritual que también está allí de por medio. La obra espiritual, las potestades de las tinieblas que están sobre este mundo, que están sobre este mundo de pecado. Y el diablo hace y deshace lo que muchas veces quiere en nuestras vidas, porque no comprendemos cómo funciona esto. Pero el Señor le dice al pueblo, hay una ley espiritual, que cuando sos fiel al Señor, hay bendición.
Cuando sos fiel al Señor en tus diezmos, el Señor va a bendecir tu trabajo, el Señor va a bendecir tu casa, va a bendecir tu riqueza. Y mientras no entendemos que hay un mundo espiritual, y mientras que no vivimos según ese mundo espiritual, vivimos a lo que nos sucede, vivimos a lo que nuestros ojos ven, y no entendemos el mundo espiritual, pues vamos a cometer muchos errores. Y lo peor del caso, que cometemos esos errores, desobedecemos a Dios y ni cuenta nos damos que estamos desobedeciendo a Dios. Y ni cuenta nos damos que nos pasa lo que nos pasa porque estamos abriendo las puertas a que Satanás haga y deshaga nuestras vidas por no obedecer al Señor. Cuando actuamos sin conocer el mundo espiritual y los principios que lo rigen, pues nos disponemos para desobedecer a Dios. Hay una segunda cosa, segunda actitud. Cuando ponemos nuestras ideas y conceptos culturales por encima de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle que vaya a su Biblia al libro de Jonás, el tocayo. Jonás es uno de los profetas menores. No porque sea menor en importancia, no estoy defendiendo al tocayo, ¿no? Cuando la Biblia habla de profetas menores, profetas mayores, no se está refiriendo en orden de importancia, sino los mayores son los que escribieron más y los menores son los que escribieron menos, ¿verdad? Pero todos fueron tan importantes. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Cuántos han oído la historia de este hombre? Muchas veces hablamos de Jonás el desobediente. Cuando hablamos de desobediencia, enseguida nos acordamos de Jonás, el que lo echaron al agua por desobediente, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda enseguida de esto? Pero Jonás, cuando usted lee la historia de Jonás y cuando usted lee en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de Jonás y cuando Jesús habla de Jonás y dice Jonás como ese tipo de Cristo que tuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del pez, representando de alguna manera lo que Cristo iba a hacer. Y hablando de este hombre Jonás, Jonás fue un hombre, un profeta muy respetado en Israel, un hombre que amaba a Dios, un hombre que realmente no solamente amaba a Dios, sino que proclamaba las verdades de Dios al pueblo. Y uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, Jonás, haya llegado a desobedecer de tal manera al Señor? Si él ya había sido llamado por Dios, él ya había respondido al llamado, él ya iba a un lado y otro, esa era su vida era predicar, su vida era llevar el mensaje. Y la Biblia habla de cómo este hombre llevaba el mensaje al pueblo, pero ahora viene un mensaje de Dios para él, una palabra de Dios para él, y él prefirió desobedecer. Y uno dice, ¿pero y qué lo llevó a eso? El versículo 1 del capítulo 4 de Jonás aclara mucho esto. Dice que cuando Jonás vio, hay alguien que no conoce la historia, porque de pronto estoy hablando de Jonás y alguien no conoce la historia, ¿verdad? Hay alguien que nunca oyó la historia. Por favor, lo voy a decir muy rapidito. Dios le dice a Jonás, ve y predica en Nínive. Nínive era la capital de una nación llamada Siria. Asiria, no Siria, Asiria. Asiria llegó a ser una tremenda potencia mundial, uno de los grandes potencias, imperios de la antigüedad. El primero prácticamente, el primero fue el egipcio, después los asirios. Primero los asirios, incluso aún primero que los babilónicos. Y Asiria llegó a ser famosa por el trato, vamos a decir, por el maltrato con sus conquistados, sus súbditos. Jonás dice, cuando supo que Dios lo mandó allá no quiso ir. ¿Por qué razón? Porque él tenía un sentimiento nacionalista dentro de él, tenía un sentimiento como tenía todo judío. Perdone lo que voy a decir, estos desgraciados son los que nos tratan mal siempre. Estos son los que han tratado tan mal al pueblo. Esta gente llegaba y cuando venían sus conquistas no tenían no tenían ningún tipo de objeción, nada los impedía de que mataran ancianos, no respetaban mujeres, no respetaban niños, allí los sacrificaban, allí hacían cualquier tipo de atrocidad. Eran gente, podríamos decir, inhumanos, famosos por inhumanos.
Había un gran resentimiento en el corazón de los judíos hacia esta gente. Y Jonás, por ser judío, no dejaba de pensar de esta manera. Y quiero decirte algo que quizás ya sabe. Por ser colombiano no dejas de pensar como colombiano. Por ser mexicano no dejas de pensar como mexicano. Y por ser uruguayo no dejas de pensar como uruguayo. Y así podría decir por todas las naciones que estamos aquí representadas. Porque tenemos conceptos, ideas de nuestra cultura que están bien metidas dentro nuestro. Todo estaba bien con Jonás. Todo estuvo bien respecto a la palabra de Dios con Jonás. Mientras que no atacó sus sentimientos, mientras que no atacó su sentir nacionalista, mientras que no tocó a su cultura, mientras que no tocó su gente, mientras que no tocó su forma de pensar. Pero cuando la palabra de Dios confrontó su forma de pensar como nación, él dijo: yo esta no lo obedezco. Hasta aquí llegué. Y esto también sucede, pues interponemos nuestras ideas culturales por encima de la palabra de Dios. Alguien hablaba conmigo en estos días atrás, una persona, fuimos a visitar otra iglesia a predicar, y alguien hablaba de una determinada cultura, no voy a mencionar cuál es el país, y ella decía de la característica de los hombres de ese país. Claro que no estaba hablando de buenas características, estaba hablando de ciertas actitudes, ciertas tendencias. Y quiero decirte, y sabemos, acá no solamente hablamos de hombres, hablamos de mujeres también, hombres y mujeres. Cada cultura venimos con ideas, venimos con pensamientos, venimos con tendencias. Y está todo bien con la palabra de Dios, está todo bien con lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando la palabra de Dios confronta algo que está metido dentro, cuando la palabra de Dios confronta con el machismo, cuando la palabra de Dios confronta con o el feminismo, cuando la palabra de Dios confronta ciertas ideales y formas de pensar de mi cultura, decía: no, esto es sagrado, esto no lo cambio, esto ya soy así. Ya soy de esa cultura, ya soy de esa ideología, ya soy de esa forma de pensar. Y cuando ponemos nuestra forma de pensar, cuando ponemos nuestros conceptos por encima de la palabra de Dios, ahí es donde estamos en problema, estamos en la actitud, estamos abriendo las puertas para que en cualquier momento, como decimos mal y pronto, metamos la pata. Que en cualquier momento hagamos lo que no tenemos que hacer, desobedezcamos al Señor y quebrantemos el mandato de Dios como lo hizo Jonás. Pero hay una actitud mucho más dañina, una actitud mucho más grave, podemos decir, y es cuando somos obstinados en salirnos con la nuestra. Otra actitud, cuando nos comportamos así, somos obstinados en querer salirnos con la nuestra. Yo no voy a preguntar cuántos de los que están aquí quieren salirse con la suya siempre, ¿no? Pero conoce a alguien así o no, ¿verdad? A veces nos miramos adentro, ¿no? Vamos a 1 Samuel, capítulo 15. Y miren lo que voy a hablar, esta es la más grave de todas. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Verso 13. 15:13. ¿Lo tienen? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tu Dios Jehová. ¿Qué le dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, digámoslo juntos: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y acá digamos juntos: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y la idolatría, ¿la qué? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es muy triste la historia de Saúl. Si hay una historia triste en la Biblia, es la historia de Saúl. ¿Y por qué triste? Porque no valía nada en el pueblo. Su familia no era una familia de renombre. Era una familia de las más pequeñas, es decir, de las más insignificantes. Pero Dios dice, cuando el pueblo pide un rey, Dios escoge a Saúl. Dios tuvo buenas intenciones con Saúl. Dios lo llamó, lo sacó de la tierra lo llamó allí de aquella familia tan insignificante. Y no solamente le dio renombre, sino que lo puso como cabeza. Su familia salió de la pobreza, de un día estar en la pobreza, lo pone allá en la cumbre. Y Dios lo bendijo. Y cuando este hombre salía a la guerra, Dios estaba con él. Es más, la palabra de Dios dice que hasta el Espíritu Santo descendió sobre él y profetizaba. Dios tuvo todas las intenciones con Saúl. Decirle al que tenés al lado: Dios tiene todas las intenciones contigo. Todas buenas intenciones contigo. Pero cuando usted termina el libro de Samuel leyendo en la condición tan miserable que terminó este hombre, queriendo consultar a Dios y Dios no dándole respuesta, yendo a una bruja para que le echara la suerte, y terminó suicidándose sin esperanza, allí de una forma tan vil y tan miserable. Usted dice, ¿cómo es posible que un hombre al quien Dios tenía un plan con él, un hombre a quien Dios tenía todas las intenciones con él, haya terminado de esa manera? ¿Quieres que te diga por qué? Por obstinado. Decirle que tenés al lado: no seas obstinado. ¿Qué quiere decir ser obstinado? Querer salirse con la suya. Malcriado. Decirle: no seas malcriado. No le diga eso porque le va a pegar. ¿No? Usted tiene un hijo y el hijo le hace un berrinche en el comercio. ¿Qué hace usted? No me diga qué es lo que hace. Pero la palabra de Dios dice: el hijo consentido avergonzará a su madre. El hijo consentido, si usted deja que haga esos berrinches de inmaduro de querer hacer con la suya y usted no le enseña, ese hijo va a ser destruido. Ese hijo va a ser una vergüenza. Usted va a querer lo mejor para él, usted va a desear lo mejor para él, pero él va a terminar siendo cualquier cosa. La vida lo va a golpear, y él, que sabe cuántas cosas va a vivir por ser tan rebelde y obstinado. ¿Es así o no? Así es. Así es el Evangelio, mi querido hermano. Así es la vida de la fe. Dios te ha puesto en un buen lugar. Dios te ha dado una esposa, un esposo. Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado hijas. Dios te ha dado casa, Dios te ha dado el privilegio de poder estar aquí en esta nación. Dios te ha dado el privilegio de servirle. Dios te ha dado y te ha puesto todo delante de ti, como se lo puso al pueblo de Israel. Mirá, yo te doy todo esto y todavía mis ojos, prometo que mis ojos van a estar sobre tu vida para que todo salga bien, para que todo prospere, para que todo el mundo te admire. Mira eso. Así le pasó a Saúl. Pero Dios le dijo: ve allí y mata a Amalec, y le da la misión. ¿Y qué hizo Saúl? Fue, pero se salió con la de él. Él hizo, pero se salió con la de él. Torció el bracito al Señor. Y allí vino las consecuencias. ¿Y
Y quiero decirte, mi querido hermano, no intentes torcerle el brazo al Señor, no intentes querer salirte con la tuya, porque cuando somos obstinados y queremos salirnos con la nuestra, tarde o temprano vamos a desobedecer y la consecuencia va a ser la maldición de Dios sobre tu vida. Vas a perder lo que Dios te ha dado, vas a perder lo que has recibido. Si mira, cuando podemos, y no tenemos el tiempo ahora para leerlo, pero léelo en tu casa, en Deuteronomio capítulo 28, los últimos capítulos, allí está la bendición y la maldición. Y cuando tú lees la maldición, todo lo que vendría sobre el pueblo, consecuencias, quebrantar la ley de Dios, nos dice, wow, qué tremendo. Así como Dios es tan bueno para bendecirte y para considerarte, también dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y una vez pasó con Saúl, 2 veces pasaron, pero llegó un momento, dice la Biblia, que Dios desechó a Saúl. Y es triste esto, porque cuando la Biblia dice que Dios desechó a Saúl, está diciendo, con este ya no pierdo más tiempo. Con esto ya no sigo. Con este ya es perder tiempo. Mejor busco otro, mejor que él. Yo creo que esto no queremos para nosotros. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos que Dios busque otro mejor que nosotros para hacer y darle todo lo más grande que Él quiere darnos. Sería algo tan triste, tan tremendo. Y fue lo que pasó con la vida de Saúl. Pero todo esto que hemos hablado son actitudes, querido hermano, que nos llevan a la desobediencia y como consecuencia traen la maldición. Y usted dirá, y bueno, ¿y cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo lidiar si no puedo entender el mundo espiritual? La palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y yo quiero que abra junto conmigo, marque ese pasaje, léalo en su casa, márquelo. Vamos a leerlo ahora. Lucas 10, 19. Algo tan lindo. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.